Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Hoy vamos a compartir la lectura del Sembrador, del Evangelio de San Mateo. Pero en esta lectura del Sembrador el Señor nos explica a nosotros, especialmente cuando habla en parábolas, sobre, hace la comparación de lo que es la palabra de Dios, el alimento espiritual que nosotros tenemos en su palabra, que su palabra es Él, ¿no? Es como una semilla. Entonces, ya desde antiguo, el Señor la compara en la lectura del profeta Isaías. Vamos a escuchar Isaías 55, 10, 11, que el Señor nos dice que así como el agua baja y la nieve baja y hace su trabajo, ¿okay? Que cae y la tierra es fértil después de que el agua llega, fecunda, ¿no? La semilla empieza a dar sus frutos, y de ese fruto el campesino se alimenta él y alimenta a su familia. Pues así se hace la comparación con la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra que nosotros leemos día a día en la Biblia. Pero vamos a compartir Isaías, y esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, la fecundará, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Entonces vemos aquí que ya el profeta Isaías nos estaba haciendo la comparación de la palabra con la lluvia, fuente de vida, ¿no? Ya nos estaba anunciando que la palabra la íbamos a tener nosotros. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como el agua regresa por evaporación, otra vez regresa al cielo, a las nubes, y continúa ese ciclo, ¿no? La tierra se empapa del agua, se empapa de la nieve, y luego entonces dan fruto las plantas, los árboles, y entonces así se pueden alimentar las personas, ¿no? Entonces, con la palabra de Dios es lo mismo, dice el Señor. Ninguna palabra que sale de la boca de Dios regresa a Él sin haber producido sus frutos, pero se cuenta con que el terreno esté fértil. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, el deseo de Dios cuando Él envía su palabra, es que nosotros en su palabra, de su palabra, podamos recibir la paz, podamos recibir la redención, podamos ser perdonados, podamos tener esperanza, ¿no? Hay personas que caminan sin esperanza. ¿Y a dónde se encuentra esa paz? En la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne. Entonces también nosotros a veces nos sentimos enfermos del cuerpo y del espíritu. ¿A quién vamos? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos sana, Él nos da la salud. So, Dios envía su palabra, envía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alimentarnos y entonces producir frutos buenos, frutos de vida, ¿no? La palabra de Dios, cuando se lee y se medita en un terreno fértil, produce frutos. Terreno fértil puede ser sentir deseo de cambio, aprender algo novedoso de la palabra de Dios, algo que me deje como con la boca abierta, y ser capaz uno de impresionarse, ¿no? Cuando estamos leyendo la Biblia, nosotros podemos, por ejemplo, leemos en el principio, ¿no? El Génesis, cómo Dios creó el mundo, y dice, wow, qué maravilloso, cómo Dios creó la humanidad, ¿no? O cuando nosotros leemos, por ejemplo, la creación del hombre, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, creó todo, y uno mira un bebé y uno dice, wow, está embarazada de tal persona, y uno dice, wow, cómo Dios ha hecho el milagro de la vida, ¿no? Y uno se pone a ver estos misterios, pero a uno le causan como eso de quedarse uno como así, ¿no? Impresionado ante la grandeza de Dios, ¿no? So, tener voluntad de mejorar. Un terreno fértil es aquella persona que tiene deseo de mejorar sus ambientes. Por tanto, reconocer que uno ignora muchas cosas, que no lo sabe todo. Eso es humildad ante Dios, ¿no? Dios mío, en tu palabra, en ti, en nuestro Señor, yo quiero encontrar las respuestas, porque no lo sé todo. Había muchas personas que sabían del Antiguo Testamento, sabían de la historia, de la salvación, de la Biblia, del Antiguo Testamento, y creían que lo sabían todo de Dios. No eran humildes con la misma palabra, ¿no? Entonces, y dice que Dios con su palabra puede hacer la diferencia. Si tú estás convencido
que cuando tú lees la palabra, Dios va a hacer la diferencia en tu vida. So, vamos a ser capaces nosotros de poder entonces impresionarnos con la palabra de Dios, dejarnos tocar, ¿no? Eso implica cambios. Estamos dispuestos a intercambiar lo nuestro, lo que tenemos nosotros con Dios. Dios tiene el reemplazo de todo lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Entonces solo digámosle, Señor, esto no me sirve, toma y dame algo que me sirve, algo que me ayude, ¿no? Que no solamente me ayude a mí, sino que ayude a todos aquellos que me rodean. Eso será un terreno fértil, donde la palabra, solo así la palabra puede entonces dar frutos, si uno está dispuesto al cambio, ¿no? A no vivir más tan áridamente. Uno a veces está muy árido, ¿no? La palabra nos guiará e iluminará el camino, iluminará nuestra vida por dentro, porque leer la palabra y escucharla es iluminarse con la luz de Cristo, ¿no? Entonces la palabra lo ilumina a uno, lo saca lo saca a uno de la oscuridad, de las tinieblas, ¿no? Ahora, también la palabra nos ayuda a cambiar nuestras actitudes. ¿Qué actitudes, Señor, necesitan ser reemplazadas en mi vida, ¿no? El Evangelio de San Mateo, el 13, del 1 en adelante, el Señor nos habla en esta parábola. Es bastante larga, ¿no? Es una de las primeras parábolas que nuestro Señor Jesucristo dijo. Pero Él nos está haciendo la comparación aquí. ¿Por qué? Porque en esta comparación el Señor explica, ¿verdad? Que cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿y por qué nos hablas a nosotros así? Entonces Él hace la comparación. Y Él dice entonces que los sabios, si supieran los sabios, tuvieran en la mano los que saben el misterio de Cristo, que se les iba a dar a ellos, se les dio a ellos, pero ellos no escucharon, aunque vieron, no vieron, aunque escucharon, no escucharon, tenían oídos, no escuchaban, dice el Señor. Entonces, ¿qué dijo? Ok, si ustedes no quisieron ver ni escuchar y estando enfrente de ustedes, entonces lo voy a dar a aquellos más, a los sencillos, a los que son como niños, a los humildes. Entonces dice así, en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado en terreno pedregoso. Significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 70 o 30 por 1. Palabra del Señor. Vemos entonces ya que el Señor hace la comparación, ¿no? Hace la comparación de que un terreno, hay diferentes tipos de terrenos. La palabra se siembra. Usted está en una comunidad, está en una misa, está en un retiro, están predicando, yo estoy hablando ahorita. La palabra, el mensaje se está mandando. El Señor está saliendo a través de este mensaje, de estas redes sociales, de estos canales. Pero depende cómo usted esté, su terreno, su corazón, su mente, su disposición. Así entonces dará frutos la palabra. No es culpa del Señor que no produzca. Es como nosotros tenemos la llave y tenemos el arado para poder entonces arar la tierra y que la semilla germine, ¿no? Entonces, primero dice, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, usted la está escuchando ahora, pero usted le da lo mismo lo que yo estoy diciendo, o está sentado ahí, o está viendo, o está escuchando porque lo tienen ahí sentado, pues oiga lo que le dice. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Quiere decir que la palabra se está llevando ahorita. Espero que no sea, que no sea usted la persona que pase por este momento, ¿verdad? Que sea el ejemplo. Pero si la palabra cayó desatendida a la orilla del camino, ¿qué sucede? Está expuesta a que venga el maligno, dicen, venga el diablo. En otras palabras, si la palabra, aunque ha llegado a su corazón y usted la tiene desatendida, y usted no la tiene regada, y usted no la tiene, no la limpia, no la profundiza más en ese mensaje que escuchó, cualquiera que sea, viene el demonio, dice, mete en su corazón
fácilmente. Él se va y se la agarra. ¿Por qué razón? Dice. ¿Por qué? Porque usted no estaba atendiendo la palabra. Le dio lo mismo como que le dijeron o que no lo dijeron. Luego dice, lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. ¿Okay? Está aquel que, qué bonito habló en el retiro el padre, en la misa el padre, qué bonito el diácono habló, pero se quedó en bonito. ¿Por qué razón? Entonces dice aquí, muy alegre uno, pero dice, no tiene raíces. Lo bonito no echó raíces, sino que se quedó superficialmente, en la apariencia. La palabra se quedó en la apariencia nada más, no va a producir frutos. ¿Por qué no va a producir frutos? Porque la persona es inconstante. Aquella persona que dice, cuando quiero voy a la iglesia, cuando no quiero no voy a la iglesia, me da lo mismo, yo conozco de Dios, eso es ser inconstante. La palabra nunca llega a echar raíces porque no hay continuidad. ¿Okay? Por eso dicen, cuando vienen las dificultades, yo no voy para la iglesia, ya no voy al grupo, ya no voy a leer la palabra. Una dificultad, una excusa, eso no va a producir frutos. Porque la persona se cae. Una persona que no atiende la palabra, que no va a misa, que no escucha, que no comunica con Dios, esa persona se cae. La persona anda perdida. Dice, lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, ahora estamos hablando de las preocupaciones de la vida, y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Como estéril quiere decir que no produce frutos. Son una persona que pasa la vida tan ocupada haciendo de todo, y se preocupan por ocuparse, porque no hay espacio, una hora, un minuto en el día que no lo tengan tan ocupado. Cuando llegan a la casa llegan tan cansados que se les olvida que están cansados. Y en la mañana tienen que volverse a levantar y no les queda tiempo para nada. ¿Cómo va a producir frutos si no hay tiempo ni para ir ni para escuchar la palabra? Y aunque la escuchen, son tantas cosas en la cabeza, tantas preocupaciones por los negocios, tantas preocupaciones por los biles, que la palabra se queda en el aire. La palabra se queda ahogada, es estéril, dice. Ahora, lo sembrado en tierra buena, que eso somos todos los que estamos escuchando y lo que estamos viendo, significa el que escucha la palabra y la entiende, ¿no? La entiende quiere decir que tiene el don de entendimiento, que pide a Dios que por favor le ayude a entender esta palabra para poder que esa palabra dé frutos. Ya tengo deseos de que la palabra dé frutos, ya estoy preparando mi terreno. Estoy dispuesto ya a escuchar a Dios, estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida espiritual. Entonces ya uno tiene la llave, por decir, ¿verdad? Para que el Señor pueda entrar. Ese da frutos y produce 170 o 30 por uno. Ya la persona que empieza a dejarse guiar por Dios, a dejarse iluminar y a dejarse alimentar de la palabra de Dios y que se alimente de la palabra de Dios, eventualmente empieza a ver cambios en su vida. Empieza a darse cuenta, dice, wow, la maravilla de Dios y cómo Dios hace milagros en el mundo. No hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Evangelio, en la palabra? La palabra de Dios es vida. Entonces, cuando uno está preparado y cuando uno lee la palabra, entonces hay palabras, hay oraciones que nuestro Señor Jesucristo dijo y apóstoles también. Pero en este caso, recogí algunas que el Señor nos ha dicho. Entonces, cuando nosotros las leemos, si no conocemos de la palabra, no la relacionamos con nada y no nos afecta a nosotros positivamente. Por ejemplo, dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Ámenselos como yo los he amado. Si uno entiende cómo lo ama Dios a uno, cuán misericordioso es con uno, cómo Dios lo ha perdonado, entonces uno puede meditar y decir, wow, si Dios me ama tanto, ¿por qué yo no puedo amar con ese amor que Dios me ama? ¿No? La misma forma como Dios tiene amor para mí. Y dice aquí, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros? La mujer pecadora. Cuando todo el mundo venía y la acusaba, que era la pecadora, la que estaba, la mujer que había cometido adulterio. Y se la llevaron a los pies de Jesús. Y cuando todo el mundo iba a tirar la piedra, ¿qué les dijo el Señor? Estas palabras, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todo el mundo se quedó tranquilo y fue. Entonces recordamos ahí que Dios es justo. Nosotros no tenemos que hacer justicia. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Dios es el encargado de darnos a nosotros hacer justicia con nosotros. Lo que nos toque, lo que a mí me toca el día que me presente delante de Él, aceptaré con todo el corazón. Y Él sabe que es cierto. Usted el día que vaya a la presencia del Señor y el Señor le diga, esto te toca por tus frutos,
Esto te toca por esto y por lo otro. ¿Lo va a aceptar o hay que trabajar mucho? Hay que seguir trabajando. Dice, en otro lugar dice nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos recordamos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Cuando estaba en la cruz. Padre, y clamando a su Padre de toda la eternidad, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que sí sabían, pero nuestro Señor Jesucristo es capaz de ver mejor a la persona con misericordia que con odio. Él sabía lo que le estaba pasando y sin embargo él le dijo al Padre. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decir a nuestro Dios, Señor, perdona a tal y a tal y a tal de mi familia? Porque si él supiera lo que me está haciendo, si ella supiera lo que me está haciendo, no me lo haría. Si en realidad me amara, si en realidad me conociera mejor. Y sin embargo, lo podemos decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es una oración buena. La verdad los hará libres. El que es esclavo vive fuera de Dios. El que es esclavo de los vicios, el esclavo del pecado, le aplica. Medite en esta palabra. Dios lo hace libre a uno. La palabra lo hace libre a uno. Cristo es la palabra, nos hace libre. Cuando lo seguimos a Él, todo lo demás se hace a un lado. Ya podemos ser libres, ya no estamos atados, no estamos encadenados a ningún vicio ni pecado. Todo es posible para Dios. Meditar en que Dios lo puede todo. ¿Por qué entonces me caigo? ¿Por qué entonces pierdo la esperanza si Dios lo puede todo? ¿Puedo confiar totalmente en Dios en mi vida? Por eso, si está uno dispuesto en su corazón a dejar que Dios cumpla sus promesas en nosotros, ¿por qué tener miedo si Dios para Él todo es posible? Pidan, pidan. Más adelante nos dirá. El que llega a ser grande entre ustedes será su servidor. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, el más grande de todos, Dios mismo, qué hace con sus discípulos, con estos hombres que él había escogido? Se pone la toalla, se arrodilla y le lava los pies y se los seca. Él da el ejemplo. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Pero el orgulloso no va a hacer eso. El orgulloso no se arrodilla ante las cosas que debería de arrodillarse. No se hace humilde ante aquello que debería de hacerse humilde, ¿no? De decir, sí, hombre, de verdad, yo no soy superhombre o supermujer. Yo tengo sentimientos. Voy a tener que bajarme un poco, como el Señor lo hizo. Voy a empezar a amar de otra manera, pero no con palabras, sino con hechos. Eso es lo que el Señor dice. Ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su liberación de nuevo. La persona que anda en esclavitud anda con la cabeza baja. El que anda en la oscuridad anda con la cabeza baja. No levanta la cabeza, no lo mira uno a los ojos. Se le puede ver en la mirada, la profundidad de la oscuridad. Pero una persona que anda en la luz, que la luz de Cristo, la semilla, está produciendo esos frutos, se le puede ver en la vista la profundidad de la luz de Dios. Porque la alegría se ve en la persona. Entonces, por eso dice, Señor, yo te voy a liberar. Aunque uno ande ahorita así, dice, Señor, ven que yo te voy a liberar, yo te voy a hacer libre de la esclavitud. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Jesús es el único que nos da la vida aquí, estando con Él, nos da a conocer su vida y luego después estar con Él. Eso es, si estoy dispuesto a vivir de esa esperanza que el Señor nos dice aquí, eso significa tener un terreno fértil. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, pidan y se les dará, dice el Señor. Si usted no pide es porque usted no quiere.
¿qué le va a pedir? Pues le va a pedir lo que verdaderamente necesita. Comencemos por las cosas espirituales y terminemos con las cosas materiales. Cuando uno consigue todo lo espiritual, eventualmente lo demás viene. Pero comencemos con lo más importante, que es la paz, la vida espiritual, la relación con Dios. Responder al llamado de Dios. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Tóquele, Señor, y el Señor abre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas son palabras del Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre Dios ha proveído a su pueblo pan. El maná a su pueblo, pan del cielo. Nos trajo la Santa Eucaristía a nosotros los católicos. El pan de Cristo, el mismo el pan, el mismo hecho hombre, hombre hecho en ese pan, ¿no? Todo Dios y todo hombre ahí en ese pan. Divinidad y todo ahí. Lo adoramos en esa hostia. Ese también es fuente de vida, porque Él mismo se dio en ese pedacito de pan, en esa hostia, en su palabra. Este es alimento. Todo aquel que quiere buscar alimento en su vida, lea la Biblia, escuche mensajes, pero escúchelos y entiéndalos. Por eso decía anteriormente, si usted no los entiende, si usted no pide al Espíritu Santo que le dé el don del entendimiento de la palabra de Dios, esa palabra no va a producir frutos. Porque como usted la va a entender es nada más así superficialmente y va a hacer sus propias conjeturas. Y quizá no va a producir los frutos que debería de producir cuando usted interpreta bien. Usted deja que la iglesia le ayude a interpretar esta palabra, porque es ayuda también. Por eso dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, si está dispuesto a encontrarse y a relacionarse con Cristo en su palabra, entonces usted va a ser alimentada. Yo soy alimentado. Y eventualmente por los frutos nos conoceremos. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Por qué cargar hoy con los problemas de mañana? Hay muchas personas que no duermen, padecen mucho de insomnio y no los culpo. Personas que no tienen trabajo, hay personas que tienen muchos vidas, hay personas que tienen problemas con sus hijos, con su esposo, con sus esposas, no pueden dormir. No es fácil. Eso a uno lo descontrola mental y psicológicamente, entendido. Pero si uno está con el Señor trae la paz en la noche. Uno le dice, Señor, ya es hora de dormir, dame un sueño tranquilo, que duerma en paz y una muerte santa. Esa es la oración del católico todos los días, de lo que hacemos la oración en la noche antes de acostarnos. Dame una noche tranquila, un sueño tranquilo y una muerte santa. Que si no amanezco mañana, amanezco en tus brazos. Pero por lo menos ya le ofrecí el día y le ofrecí la noche. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. ¿Qué entendemos nosotros con eso? Si yo me pongo a orar con otra persona de corazón, con un corazón fértil, un corazón dispuesto a orar, a hablar con el Señor de corazón a corazón, hablar con el Señor, estamos rezando por estas intenciones, por la paz del mundo, por la paz de la familia, por esto, por lo otro. Dele, el Señor está ahí. ¿Por qué? Porque hay dos personas que están de acuerdo, están alabando y glorificando a Dios en ese momento de la oración. Y se cumple. El Señor promete y lo cumple. Hay que creerlo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Él es el pan de vida. El que esté con Jesús recibe alimento. El que lea la palabra recibe alimento. Siempre Dios desde el principio nos ha dado su alimento en su palabra. Jesús mismo lo dice aquí. Eso, yo soy el camino, perdón, yo, el que venga a mí no tendrá hambre, no tendrá hambre.
Palabras del Señor. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Y yo con y él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que dice. ¿Qué quiere decir eso? El Señor el Señor es una persona que no se forza dentro de nosotros. Es una persona que toca. Él toca la puerta. Si nosotros le abrimos, Él va a entrar a compartir con nosotros. Si nosotros no lo dejamos entrar, la palabra puede estar cayendo como la tormenta. Así cae la palabra, así se predica la palabra. Así hay miles de predicadores en la iglesia. Están llevando el mensaje. Está cayendo como la nieve y como la lluvia. Y habemos muchos que estamos ahí en terrenos de diferentes formas. Hay unos que la están oyendo y les pasa por un lado la palabra. ¿Dónde está usted ahora en este momento? Yo sé dónde yo estoy. Y al final dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los matojos? Por los frutos los reconoceréis. Cuando nosotros somos alimentados con la palabra de Cristo y verdaderamente estamos dispuestos humildemente, con un corazón contrito, a vivir una vida diferente, que el Señor nos recupera de donde estábamos, nos saca de la oscuridad para llevarnos a la luz, nos saca de la esclavitud para llevarnos a la libertad de los hijos de Dios, nos promete una vida en este mundo llena de alegrías, no de no problemas, pero sí nos promete que podemos llevar la cruz con Él, que podemos descansar en Él, que podemos llevar su yugo y un día nos ha prometido estar con Él en el cielo por su muerte y su resurrección. ¿Qué más nosotros queremos? ¿Qué más le pedimos a la vida nosotros? Riquezas, tesoros, propiedades. Pero ¿qué es más importante? Pedir el amor de Dios y su justicia, dice. Y todo lo demás llegará. ¿Cuál es su testimonio? Te damos gracias, Señor, por este día, porque tú eres la palabra, tú eres, Señor, el agua de la cual nos llena y nos sacía, Señor, la sed. Tú eres la semilla, tú eres la palabra que el Padre ha enviado para que nosotros podamos hacerla nuestra, la semilla de fe y que pueda germinar y producir. Danos un corazón, Señor, con deseos de poder ser fértiles a tu palabra. Que no dejemos que nadie nos robe, Señor, todo este mensaje, este manjar que tú has puesto en nuestros corazones para que las semillas, estos manjares que tú has puesto puedan salir de nosotros como frutos, donde otras personas puedan ver y alimentarse de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, especialmente por aquellos que no te conocen, para que, Señor, en su inconsciencia ellos puedan conocerte, Señor, y puedan también ellos gozar, Señor, de las maravillas de las cuales tú prometes en tu palabra. Que tu palabra siempre sea nuestro alimento, Señor, y nunca deje de faltar en nuestros hogares. Que el Señor los bendiga. Amén.